Hola, buen día a todos. El día de hoy resolveremos una serie de ejercicios enfocados en el tema de estática de fluidos y el objetivo es poder recordar y poder ver la utilidad que tiene las ecuaciones enfocadas en la mecánica de fluidos cuando un fluido que se considera un fluido incompresible y un fluido también que se comporta eh, bajo un modelo newtoniano en el cual las ecuaciones son enfocadas en fluidos ideales, ¿verdad? Am, Vamos a desarrollar una serie de ecuaciones dentro de los mismos ejercicios para poder resolver lo que nos están pidiendo. Entonces, vamos a comenzar con este problema que nos habla de un atleta, ¿verdad? Vamos a resolver este problema. Nos habla de un atleta que tiene una masa de 75 kilogramos y nos dice que se para en una sola mano. Nos dice acá que si el área de contacto de la mano con el piso es de 125 centímetros cuadrados, aquí nos están dando este dato, ¿qué presión ejercerá sobre el suelo? Entonces, para poder responder a esta pregunta y saber qué es la presión en términos generales, nosotros debemos de recordar que en física la presión se define con la letra P, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la relación de fuerza entre área de contacto. Entonces, recordemos que la fuerza debe de estar en unidades de Newton, el área debe de estar en unidades de metros cuadrados y la relación Newton sobre metro cuadrado da pascales. ¿No? Entonces, pascales es la unidad de la presión en el sistema internacional de medidas. Entonces, siempre que querramos nosotros obtener una presión en pascales, debemos de sustituir dentro de la ecuación en la fuerza unidades de Newton y en el área unidades metro cuadrado. Siempre pascales va a ser Newton sobre metros cuadrados. Entonces, como nos están pidiendo la presión, vean que lógicamente, si nos imaginamos a este atleta am, estando en contacto con la superficie del suelo, vamos a imaginar de que, vamos a imaginar de que esta pequeña área en color azul es el área de contacto de la mano del atleta sobre el suelo. Lo vamos a dibujar al suelo como un área un poquito más grande. Un poquito más grande, lo vamos a suponer algo aquí. Entonces, lógicamente, el área de contacto que está generando la mano con el suelo es esta que estoy pintando en este punto, en este momento. Entonces, la fuerza que se está aplicando en este caso sobre el suelo es una fuerza que va correspondiente al peso de la persona. Entonces, aquí tenemos a este vector peso que viene a ser las veces de esa fuerza aplicada sobre esta pequeña área de contacto. Entonces, aquí el objetivo principal para encontrar la presión es saber de que la fuerza aplicada sobre esa área de contacto va a ser la misma que el peso y pues sería de encontrar el peso, ¿no? Entonces, si hacemos ese pequeño cálculo y encontramos el peso de esta persona, vamos a calcular W como masa por gravedad. Entonces, la masa ya nos da el problema, que son los 75 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, hacemos esa multiplicación y 75 por 9.8 da 735 newton. Entonces, esta es la fuerza aplicada sobre esa área de contacto. Entonces, la presión será simplemente la división de esos 735 newton dividido entre el área de contacto. Pero mucho ojo con esto, el área de contacto nos lo está dando en centímetros cuadrados. Entonces, nosotros tenemos que convertir esos centímetros cuadrados en metros cuadrados. ¿Cómo hacemos esa conversión? Vamos a borrar un pequeño espacio de acá, creo que esto ya lo discutimos.
y vamos a encontrar esos 100 centímetros cuadrados y lo vamos a convertir a metros cuadrados. Entonces 100 centímetros cuadrados y aquí aplicamos esta regla, ¿no? Decimos de que en un metro hay 100 centímetros y para elevarlo al cuadrado, entonces yo elevo al cuadrado este término de aquí también. Entonces, lo que tenemos en pocas palabras es, al elevar al cuadrado este término, yo estoy prácticamente elevando al cuadrado el numerador y el denominador. Entonces, será la relación, porque vean los centímetros cuadrados, se cancela con los centímetros cuadrados y será 100 entre 100 al cuadrado. Ojo con eso, 100 entre 100 al cuadrado, y eso nos da como resultado 0.01 metros. Entonces, si ustedes hacen esa operación, esto les va a dar 0.01 metros cuadrados. Vean que metros cuadrados porque es lo que sobrevive aquí arriba. Entonces, esta unidad de área en metros cuadrados es lo que voy a sustituir aquí abajo en la relación de la presión. Recuerden que para obtener pascales, yo debo de sustituir newtons en la fuerza y debo de sustituir en el área unidades de metros cuadrados. Entonces, si hago la relación 735 entre 0.01, esto me da una presión de 73.500 pascales. Y este sería el resultado de la presión que está aplicando esta persona sobre ese punto. Recuerden que la presión y el área son inversamente proporcionales. ¿A qué me refiero yo? Si esta área de contacto que tengo yo aquí abajo se hace más grande, entonces la división de este valor que está aquí arriba entre un número muy grande se hace una presión bien pequeña. Entonces, acá la única manera de reducir esa presión sería de que quizás el atleta no se sostenga con su mano, sino que pues podría ser que se acueste con toda su área de contacto, que sería su cuerpo entero, y eso pues ayudaría a aumentar el área de contacto y eso ayudaría a que la presión fuera menor. Por esa razón lo vemos comúnmente en estas personas que realizan actos en circos o en cualquier otra actividad de peligro, que se acuestan en camas de púas y vemos que no pasa nada. Y no pasa nada porque, lógicamente, al distribuir el peso en un área de contacto bastante grande, que en este caso sería todo el área de contacto, la espalda, las piernas, brazos, etcétera, ayuda a que su área de contacto se haga grande, y al hacerse el área de contacto grande, la presión disminuye y por ende las agujas no lo atraviesan, ¿verdad? Entonces, lógicamente, esto no va a ocurrir si alguien se apoya todo su peso con un solo dedo, ¿no? Y se apoya en una cama de púa, lógicamente la aguja lo va a atravesar. Entonces, así funciona esta relación de la presión. La presión es inversamente proporcional al área y directamente proporcional a la fuerza. Si yo aumento mi fuerza, aumenta mi presión. Si yo aumento mi área, disminuye mi presión. Y si yo disminuyo mi área, aumenta mi presión. Para cerrar este tema, vamos a hacer el siguiente problema. Ven que nos habla de un avión donde las puertas y los sellos están sometidos a fuerzas muy grandes durante el vuelo. Nos dice acá que a una altura de 10.000 metros, cerca de los 33.000 pies, la presión del aire afuera del avión es de 2.7 por 10 a la 4 newtons sobre metros cuadrados. Aquí nos da el dato de la presión. Y nos dice acá que el interior del avión permanece a presión atmosférica normal. Nos dice acá que gracias a la presurización de la cabina, esta presión se mantiene bajo la misma presión que hay en la superficie cuando uno aborda un avión, ¿verdad? Entonces acá nos pide calcular la fuerza neta debido a la presión del aire sobre una puerta que tiene 3 metros cuadrados de área. Entonces vean que aquí ya les tengo yo dibujada la puerta y, y lo interesante de este experimento es de que pues nos está diciendo que hay una presión del exterior y vamos a colocarle aquí una P en el exterior, y esa presión en el exterior me dice que es del orden de 2.7 por 10 a la 4. ¿Cuánto es? 2.7 por 10 a la 4. 2.7 por 10 a la 4 son 27.000 pascales. Recuerde, ya de una vez voy a poner pascales porque newton sobre metros cuadrados sabemos que son pascales. Entonces, esto sería 27.000 pascales. Y nos dice que la presión en el interior,
ojo con eso, la presión en el interior es la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica ya tiene un valor definido y esto normalmente vale 101.300 pascales. Esa es la presión atmosférica que se maneja en este tipo de problemas. Entonces, tenemos una presión en el exterior que vean que es mucho menor, o bueno, es menor que la presión atmosférica en el interior. Entonces, pues vean que esta presión, tanto el exterior como el interior, está teniendo una misma área de contacto. Entonces, prácticamente podríamos estar diciendo de que esta presión del interior está generando también una fuerza del interior que está queriendo abrir la puerta hacia afuera, y también tenemos una presión del exterior que está generando una fuerza del exterior que está empujando la puerta hacia adentro. Vean que por la diferencia de presiones, vean que esta presión es más grande, lógicamente esta fuerza interior va a ser más grande que la fuerza exterior. Entonces, cuando nos piden fuerza neta, lo que nos está pidiendo es definir a esa fuerza neta como la resta, si se puede decir así, de la fuerza interior menos fuerza exterior, ¿verdad? ¿Y por qué la resta? Porque recuerden que cuando se habla de neto, estamos hablando de una sumatoria de fuerza. Entonces tenemos que tomar en cuenta todas las fuerzas que están interviniendo en el objeto, que en este caso es esta puerta que les dibujé yo por acá. Entonces, esta sumatoria de fuerzas, pues vean que la fuerza interior apuntaría hacia afuera, o sea, hacia las X positivas, si habláramos de un eje horizontal, y la fuerza exterior eh, iría hacia las X negativas. Por esa razón, esta fuerza interior es positiva y esta fuerza exterior es negativa. Entonces, ahora la misión es encontrar la fuerza interior y la fuerza exterior, y eso lo vamos a hacer, bueno, en este espacio que tenemos acá. Entonces, vamos a calcular la fuerza interior y vamos a calcular la fuerza exterior. ¿Cómo vamos a calcular esas expresiones? Recordemos que la presión en términos generales es fuerza entre área. Entonces, si yo de esta ecuación despejo para la fuerza, el área lo paso a multiplicar y me queda de que la fuerza es la relación presión por área. Entonces, yo voy a utilizar esta expresión para calcular esta fuerza. Si es en este caso la fuerza interior, entonces sería la presión interior por el área y la fuerza exterior sería la presión exterior por el área. Entonces, acá lo que nos queda es calcular esa, esas fuerzas. Vamos a ver si nos ajusta el espacio. Tenemos acá que la presión interior valía, bueno, era la presión atmosférica. El área de la puerta, vean que nos dice acá que son 3 metros cuadrados. Entonces, en el interior, esto sería presión interior, que son 101.300 multiplicado por 3. Y en el exterior, según el problema, nos decía que la presión era de 27.000 y el área de contacto, que es la misma puerta, sería 3 metros. Entonces, si calculamos para cada una de ellas, fuerza interior, fuerza exterior, nos quedaría, para en el caso de la fuerza interior, multiplicamos 101.300 por 3, nos queda una fuerza de 303.900 newton, y la fuerza exterior, multiplicamos 27.000 por 3, nos queda 81.000, nos queda 81.000 newton. Entonces, hacemos esta relación y teniendo estas fuerzas, yo puedo entonces calcular la, la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de fuerzas, como lo teníamos planteado allá, ¿verdad? Como la fuerza neta. Y esto sería entonces la resta de la fuerza interior, que son los 303.000 newton, 303.900 newton, menos los 81.000 newton. Y entonces esta fuerza neta será esa resta de esos valores. Nosotros restamos 303.900 menos 81.000. Nos queda una fuerza neta de 222.900 newton. Y esta fuerza neta es la que se está aplicando sobre la puerta. Y vean que es una fuerza neta que va hacia las X positivas, nos quedó positivo.
Esto indica de que si en dado caso esta puerta llegara a fallar o llegara en este caso a desprenderse del avión, pues entonces esta puerta saldría volando en esta dirección, que es lo que normalmente nosotros vemos en, en un escenario en el cual pues cuando hay accidentes de avión sucede con ventanas y puertas. Todas estas salen volando hacia afuera y pues lógicamente lo que está en el interior, incluso los pasajeros, ¿verdad? Entonces, así se calcula este tipo de relaciones. Vean que también tiene una aplicación la presión en todo este tema, no solamente en fluidos, sino que también en escenarios de la vida cotidiana. Ok, ahora pasamos a este ejercicio en donde vamos a tratar de comprender cómo funciona el principio de Pascal, en el cual este nos dice de que la presión en un punto es igual a la presión en otro punto, siempre y cuando estas presiones se mantengan bajo un mismo fluido y pues bajo si se puede decir así, un sistema de contacto entre este fluido. Entonces, aquí nos muestra un ejemplo de una jeringa hipodérmica, donde nos dice que esta posee un émbolo. Mucho ojo con eso, este émbolo es, si lo pudiéramos dibujar, sería algo así, ¿verdad? Tratemos de ser un poquito, eh, de imaginarnos esto, ¿no? Entonces, creo que todo nos ha tocado en algún momento de nuestra vida ver cómo es una jeringa. Y entonces esta jeringa viene algo así, ¿verdad? Viene aquí con un sistema de un émbolo, ¿verdad? Entonces, ahí está ese émbolo, ¿verdad? Y nos dice que este émbolo tiene una área transversal de 2.5 centímetros cuadrados. Esta área de aquí entonces es 2.5 centímetros cuadrados. Nos dice que esta tiene una aguja y nos da el área también de la aguja. En este caso vamos a suponer de que esta es la aguja, ¿verdad? Entonces el área de esta aguja será de 5. De 5.0 por 10 a la menos 3 centímetros cuadrados. Um, entonces, teniendo estas áreas, nos dice acá el inciso A que si se aplica una fuerza de 1 newton al émbolo, o sea que se está aplicando aquí una fuerza de 1 newton, imagínense que esta fuerza pues lógicamente viene hacia abajo, ¿verdad? Como que si nosotros estamos inyectando a un paciente, en este caso para las personas que se dedican a enfermería o en el tema del área de la salud, se le aplica esa fuerza de 1 newton al émbolo y nos pregunta qué presión manométrica habrá en la cámara de la jeringa. O sea que nos está preguntando cuál es la presión en este punto, ¿verdad? ¿Cuánta presión se está manejando en ese punto, en la cámara de la jeringa? Entonces, para responder a este inciso A, nosotros tenemos que recordar, como les menciono, la ecuación del principio de Pascal. ¿Y qué nos dice la ecuación del principio de Pascal? Que la presión se mantiene constante en dos puntos en el cual el fluido sea el mismo. En este caso, pues sabemos que en una jeringa lo que está en el émbolo va a ser el mismo fluido de lo que está en la aguja. Y por esa razón, la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2, asumiendo un punto 1 en esta región de acá, que este sea mi punto 1, y esta región sea mi punto 2. Entonces, la presión en esos dos puntos es igual. Entonces, recordamos siempre la definición de presión, que es fuerza por unidad de área, y entonces presión 1 sería F1 entre área 1, y presión 2 sería F2 entre área 2. Entonces, acá el reto es, nuevamente, como les digo, poder sustituir en esta ecuación las unidades que son, en este caso, fuerza en newtons y el área en metros cuadrados. Entonces, aquí tenemos la fuerza. Vean que esta fuerza aplicada en el émbolo sería prácticamente mi fuerza F1, o sea, la fuerza que se está aplicando en el punto 1. Tenemos el área 1, que en este caso sería estos 2.5 centímetros cuadrados. El área 2 sería prácticamente esta área que aparece aquí, que nos da el dato de la jeringa, área 2. Y la fuerza 2 es, la fuerza 2 sería la fuerza que se está aplicando sobre la jeringa, ¿verdad? Pero recuerden que nos están pidiendo P2. Entonces,
Como nos están pidiendo P2, yo puedo calcular P2, y ojo con eso, puedo calcular P2 a través de esta relación. ¿Por qué? Porque si F1 entre A1 es igual a F2 entre A2, esta relación F2A2 entre A2 es P2. O sea que yo puedo decir de que la presión en la cámara de la jeringa es la relación de la fuerza por unidad de área que se está dando en el émbolo. Y esa es una aplicación que podemos darle al principio de Pascal. Entonces, aquí el reto es calcular desde ya cuáles son la área 1 y calculemos ya de una vez el área 2 en metros cuadrados, ¿verdad? Recuerden que lo que tenemos que utilizar es unidades metros cuadrados. Entonces, 2.5 centímetros cuadrados para el émbolo y 5.0 por 10 a la menos 3 centímetros cuadrados para el área de la jeringa. Entonces convirtamos estas áreas en metros. Ustedes ya saben cuál es el procedimiento, no lo voy a volver a escribir, simplemente lo voy a anotar. 2.5 sería 2.5 entre 100 al cuadrado, ¿verdad? Y nos queda, tratándolo de expresar con todos los ceros para eh, poderlo utilizar bien, sería esto aquí 0.00025 metros cuadrados y 5.0, 5 por 10 a la menos 3 entre 100 al cuadrado, nos queda una relación de, ya les digo cuánto, es bastante cero, ¿verdad? Sería 0.000, son, vamos a ver, 6 ceros, 6 están, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí el 5 metros cuadrados. Vean que es un área muy, 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 muy pequeña. Lógicamente, si somos muy observadores, vamos a ver que el agujero que trae la aguja de la jeringa es un agujero muy, muy chiquito. Entonces, ahí está el área, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar ahorita solo el área del émbolo y vamos a utilizar la fuerza del émbolo, que la fuerza del émbolo nos da el problema que es 1 newton. Entonces, podemos calcular la presión que se está dando en la jeringa a través de lo que se está dando en el émbolo, o sea que aquí sería 1 newton dividido entre el área 1 que es 0.00025 metros cuadrados. Entonces, si hacemos la relación 1 entre este valor, no nos comamos ningún cero, ¿verdad? Porque si nos comemos un cero, ya este problema nos dio un resultado incorrecto. Entonces, vean que hago esa relación y me queda una presión de 4000 pascales. Esa es la presión que se está dando, ojo con eso, tanto en el émbolo como en la aguja. Recuerden que estamos partiendo del principio de Pascal. Si yo ya conocí cuál es la presión que se está dando en la jeringa, también esta presión es lo que se está dando en el émbolo. Recuerden que es el principio de Pascal. O sea que yo aquí ya puedo decir de que esos 4000 pascales están tanto en el émbolo como también en la aguja. Esos 4000 pascales están distribuidos en los dos recipientes, tanto en la jeringa como en el émbolo. Perdón, tanto en la aguja como en el émbolo. Entonces, el inciso A ya lo respondimos, son 4000 pascales la que se está dando ahí. Vean mucho ojo con eso, no vean que nos hablan de manométrica, o sea que solamente estamos enfocados en la presión que se está dando por el fluido. No nos estamos preocupando por la presión atmosférica que está interviniendo en todo lo que está en contacto con el ambiente, que pues estaría afectando algo así, ¿verdad? Atacando en todas las paredes de la jeringa, pero eso no lo estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Normalmente las presiones atmosféricas se toman en cuenta en fluidos en reposo cuando estas están al descubierto, cuando por ejemplo hay un tanque destapado o si digamos en este caso yo zafara el émbolo y descubriera el fluido y que este estuviera en el ambiente, entonces ahí sí tendríamos que tomar en cuenta la presión atmosférica, pero en este caso el émbolo está cubriendo el fluido y por ende solo la presión manométrica se está generando en el interior del mismo. Ok, pasamos al inciso B. Nos dice aquí que si hay una pequeña obstrucción en la punta de la aguja, ¿qué fuerza ejercerá el fluido sobre ella? Ok, entonces ahora nos hablan de una pequeña obstrucción. Imagínense que aquí haya una pequeña obstrucción. Vamos a dibujar algo en color aquí negro.
algo que está tapando esa aguja. Y pues, lógicamente, si ya sabemos que la presión en la aguja son 4000 pascales y sabemos que el área de esta jeringa de esta aguja, perdón, es 5.0 por 10 a la 3 centímetros cuadrados, entonces la fuerza que se está generando aquí, esta fuerza, eh, sería del orden, calculándolo a partir de la ecuación que sabemos de P, fuerza entre área, ¿no? O sea que yo puedo despejar para F y decir de que la fuerza que se está dando ahí es la relación P por A. En este caso sería la presión que ya la tenemos, que son los 4000 pascales, y el área que está aquí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular para el inciso B esa fuerza que se está dando en la jeringa. Entonces, esa fuerza va a ser P por área 2, ¿verdad? La presión ya sabemos que son 4000 pascales. Y el área 2 ya sabemos cuánto vale, que vean que el área 2 es esta área grandota que tenemos aquí. Entonces sería 0.00000005 metros cuadrados. Entonces, hacemos esa operación y multiplicamos ahora 4000 por todo este montón de ceros. Y obtenemos una fuerza de, vamos a ver, permítanme. Nos está dando aquí un resultado de 0.002. ¿Qué unidades sería aquí? Recuerden que pascales, en vez de poner pascales, ustedes pueden poner que son newton sobre metro cuadrado. Entonces, estos metros cuadrados se cancelan con estos metros cuadrados de acá y lo que tiene acá son newton. Entonces, el resultado del inciso B sería una fuerza de 0.002 newton. Una fuerza bastante pequeña, ¿no? Que, pues, lógicamente, es lo que eh, pues se podría decir así, permitiría una vena, en este caso, para poder suministrar algún medicamento. Ok, leamos el otro inciso. Nos dice el inciso C que si la presión sanguínea en una vena es de 50 milímetros de mercurio, ¿qué fuerza deberá aplicarse al émbolo para inyectar fluido en la vena? Entonces, aquí tenemos que investigar, primero que todo, cuál es cuál es la conversión, porque ven que nos habla de milímetros de mercurio. La pregunta es, ¿qué son los milímetros de mercurio? Los milímetros de mercurio es una unidad de presión que se utiliza en muchos escenarios relacionados con el área de la salud, incluso también hay otras unidades que se utilizan, ¿verdad? Para medir la presión sanguínea, que podrían estar también expresadas en unidades de bares, ¿verdad? Los bares son otra unidad de la presión. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es encontrar una conversión de milímetros de mercurio a, a pascales, ¿verdad? Entonces, veamos a ver si encontramos una conversión. Milímetros de mercurio a pascales. Ok, entonces pascal. Okay, creo que son 700. Ok, nos dice acá que un milímetro de mercurio, y ese dato lo vamos a anotar acá, disculpa que no lo tuviera listo. Nos dice acá que un milímetro de mercurio son 133.32 pascales.
un milímetro de mercurio son 133.32 pascales. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir esta presión que nos está dando el problema de 50 milímetros de mercurio a pascales. Entonces ponemos acá 50 milímetros de mercurio y ya sabiendo la conversión, entonces ponemos acá que 1 milímetro de mercurio son 133.32 pascales. Cancelamos los milímetros de mercurio y entonces la división será 50, perdón, la multiplicación será 50 por 133.32. Y esto me da como resultado una presión de 6.666 pascales. Entonces, ¿para qué estoy calculando la presión? Lógicamente, para que el fluido pueda entrar dentro de la vena, la presión que tiene la vena debe de ser igual a la presión que debe de existir en la aguja. Entonces, aquí lo interesante sería saber cuál deberá de ser esa fuerza, ¿no? Que debe aplicarse al émbolo. Y mucho ojo con esto. Y por esa razón vean que aquí les dibujo esta línea roja como que si fuera la vena. Entonces, si esta presión de acá debe de valer 6.666 pascales, entonces ahora yo tengo que borrar esta presión que anteriormente se le estaba aplicando y ahora yo debo, ojo con eso, yo debo de generar una misma presión tanto en la aguja, o sea, en la aguja también debe haber 6.666 pascales y también en el émbolo debe haber esos 6.666 pascales. Entonces, yo voy a tomar este dato que que debe de existir en la vena para trasladarlo a la aguja y de la aguja al émbolo. Entonces yo voy a partir de una presión en el émbolo de 6.666 pascales. Y con eso yo voy a ahora con el área que conozco calcular la fuerza que debería de, ojo con esto, en este caso una enfermera, o no necesariamente una enfermera, sino una persona particular que puede inyectar para que en este caso no genere estos casos médicos en los cuales pues se ve de que hay una persona que deja hasta moretones, ¿verdad? Cuando inyecta en una vena y esto pues lógicamente puede generar hematomas o algún problema secundario después de la inyección, ¿verdad? Si se aplica una fuerza más de la que se necesita. Entonces, sabiendo eso, yo puedo decir entonces que la fuerza que se debe aplicar en el émbolo tiene que ser la relación P por área 1, pero en este caso la presión que voy a utilizar ya no son los 4.000 que había calculado anteriormente, sino la presión que debe de generarse en la vena. Entonces, esta fuerza va a ser esos 6.666 pascales multiplicado por el área 1. El área 1 era esto que calculábamos por aquí. 0.0025 metros cuadrados. Y vean que esta fuerza lo que me va a dar es newton. Ya sabemos, ¿no? Que pascales multiplicado por metros cuadrados devuelve newtons. Entonces, si yo multiplico los 6.666 por los 0.00025, me da como resultado una fuerza de 1.66 newton. Entonces, ahora pues ya todos ustedes saben que si en este caso ustedes van a inyectar a un paciente, se debe de conocer necesariamente la, se debe de conocer necesariamente la, la presión que permite esa vena, ¿no? Para que, para que no vayan a ocurrir problemas secundarios posteriormente. Entonces, es muy importante esto. En este caso, si la vena solo permite 50 milímetros de mercurio de presión, entonces lo recomendable es que la fuerza que debe aplicar una enfermera o una persona sea de aproximadamente 1.66 newton. Entonces, para eso ya hay dispositivos, hay gadgets que ustedes pueden adquirir a través de sitios de compra en línea como Amazon o cualquier otra línea para que ustedes puedan medir esa fuerza que se está aplicando con su dedo eh, para poder hacer un mejor procedimiento al momento de inyectar a una persona. Ok, entonces hasta acá quedamos con este tema de la presión y pasamos ahora a un nuevo
bueno, entramos a otro tema, siempre enfocado con el tema de estática de fluidos, y vamos a empezar a hablar de este tema que en su momento se habló en clase, que es el principio de Arquímedes. Y el principio de Arquímedes pues es otra rama del área de estática de fluidos, en el cual pues ah, se enfoca principalmente en que pues todo objeto que esté en contacto con un fluido, este pueda o se genere sobre este objeto una fuerza de flotación. Y esa fuerza de flotación va a ser del orden de magnitud en base a la cantidad de volumen que se encuentre sumergido sobre dicho fluido. Entonces, acá nos muestra un escenario en el cual hay una lancha que lógicamente está flotando sobre sobre agua, ¿verdad? Entonces, si leemos el problema, nos dice acá de una lancha rectangular, como muestra la figura, está sobrecargada, nos dice acá, al grado que el agua está apenas un centímetro bajo la borda. Y nos pide calcular aquí la masa combinada que tiene las personas y la lancha. Ok, entonces, como les menciono, Arquímedes lo que descubrió fue eso, ¿no? De que todo objeto que estuviera sumergido parcial o totalmente en un fluido iba a experimentar una fuerza de empuje del orden de la masa del volumen desplazado que éste pueda generar. Entonces, lógicamente acá la lancha, vean que nos dice de que hay un centímetro bajo la borda, o sea que ese centímetro nosotros lo podríamos identificar como esto que está aquí, ¿no? Entonces, esto que está aquí es ese centímetro que nos está hablando el problema. Y lógicamente esta línea azul es el nivel del agua. Entonces, vean que en el dibujo nos dan las dimensiones de la lancha. Nos dice acá que la lancha tiene un alto de 0.30 metros. Entonces, yo lo que voy a hacer es convertir este centímetro, que es lo que queda prácticamente flotando el bote, y si yo convierto ese centímetro a metro, me dice que un centímetro son 0.01 metros, ¿verdad? Entonces, si la lancha tiene un alto de 0.30 y lo que no está sumergido, si se puede decir así, es 0.01 metros, entonces la pregunta es cuánto valdría esto que sí está sumergido en el fluido. Entonces, sería simplemente restar los 0.30 metros menos esto que está flotando. Entonces, si yo resto 0.30 menos 0.01, me queda una distancia de aquí de 0.29. Permítanme, voy a borrar un poco acá porque se mira un poco feo. Y entonces esto sería aquí 0.29 metros. ¿Sí? La pregunta es, ¿para qué estoy calculando esto? Bueno, entonces, teniendo claro qué es lo que está sumergido y qué es lo que está flotando, pues esta medida que está acá sería estos mismos 4.5 metros, entonces aquí son 4.5 metros, y pues lo ancho, pues lógicamente vendría algo por acá, que son esta medida que está aquí, ¿verdad? Más adelante lo vamos a utilizar, pero ahorita quiero enfocarme en lo que está ocurriendo en el tema de fuerza. Como esta lancha lógicamente está sumergida, vean que está sumergida, si hablamos en el alto, 0.29 metros en el fluido, entonces el mismo lago, océano que esté ahí flotando, que anda flotando esta persona, va a generar una fuerza de empuje. Entonces ya aquí hay una fuerza de empuje, lo vamos a dibujar, ¿verdad? Hay una fuerza de empuje que va hacia arriba. Una fuerza de empuje, vamos a llamar F sub B, ¿verdad? Recuerden que la fuerza que descubrió Arquímedes puede conocerse como fuerza boyante, puede conocerse como fuerza de empuje o también puede conocerse como fuerza de flotación. Hay muchos nombres que se le puede dar, pero es la misma fuerza que genera el fluido, ¿verdad? Y ojo con esto, esta fuerza siempre va hacia arriba, siempre va hacia arriba. O sea que esta fuerza nunca ustedes la van a dibujar hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Es una fuerza que siempre va hacia arriba, o sea que quiere, en este caso, suspender al objeto hacia arriba y que flote, ¿verdad?
Entonces, teniendo en cuenta la fuerza boyante y teniendo en cuenta también que el objeto, pues lógicamente tiene un peso, entonces nosotros, ese peso lo vamos a dibujar de esta manera. Entonces por aquí vendría el peso. Recuerden que la propiedad del peso es que siempre es una fuerza que va hacia abajo. Y lógicamente como el fluido está el objeto está en reposo, entonces hacemos un análisis en Y igual a cero. Tenemos entonces que la fuerza boyante menos el peso es igual a cero. Y llegamos a la conclusión que la fuerza boyante es igual al peso, ¿verdad? Entonces vean que aquí nos está pidiendo, ahí está pidiendo una masa, la masa combinada, y esa masa combinada sería en este caso mc por la gravedad. Recuerden, la masa combinada es la masa del bote y la masa de las personas. Entonces, este peso que está acá, yo desde ya lo puedo colocar como mc por la gravedad. Entonces, en otras palabras, la masa combinada que nos está pidiendo, yo puedo despejar y decir de que la masa combinada será, y vean que esta gravedad la puedo pasar a dividir, será la fuerza de empuje dividido entre la gravedad. Entonces aquí el reto que tenemos es conocer esa fuerza de empuje. ¿Cuánto vale esa fuerza de empuje? Entonces, eh, vamos a calcularlo, ¿verdad? Esa fuerza de empuje. Y recuerde que por definición la fuerza de empuje, la fuerza boyante o fuerza de flotación, siempre va a ser la relación de la densidad del fluido, gravedad, por volumen desplazado. Entonces, densidad del fluido, pues ya sabemos que si es agua, vamos a utilizar la densidad del agua, que sabemos que son 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad sería en este caso 9.8 metros por segundo cuadrado. Y ahora el reto es conocer cuál es el volumen desplazado. Para conocer eso, entonces nosotros vamos a nuevamente ver el dibujo y vean, lógicamente el volumen desplazado, o sea, en este caso, cuando se habla de volumen desplazado, también entiéndase al volumen desplazado como el volumen sumergido. Ojo con eso. O sea que ustedes pueden representarlo como ustedes quieran. Pueden verlo como el volumen de agua que se está desplazando por sumergir un cuerpo o identificar cuál es el porcentaje de volumen que se ha sumergido en el fluido y prácticamente es lo mismo. Entonces, el volumen sumergido creo que es más fácil de identificarlo. Vean que el volumen sumergido sería simplemente calcular el volumen de lo que está profundizado, en este caso, que son los 0.29 metros, por el largo del bote, que son los 4.5 metros, por el ancho del bote, que según el problema son 2 metros. Entonces vean, el volumen, como es un volumen prácticamente de un cubo, vean que esta tiene una forma de un cubo, aunque no lo parezca, pero es un cubo, es un volumen en el cual pues, se puede calcularlo a través de la simple relación de ancho por largo por alto, ¿verdad? Entonces vean que el ancho sería esto, el largo sería esto y el alto pues sería no 0.30, sino que sería 0.29, porque es lo que está sumergido en el fluido. Entonces vamos a calcularlo aquí y vamos a colocar entonces que el volumen sumergido, que es lo mismo que el volumen desplazado, será en este caso el ancho, que es 4.5, por el alto, que es 2, 4.5 por 2, por el alto, que es 0.29 metros. Entonces, si multiplicamos, vean que nos va a quedar metro por metro por metro, son metros cúbicos, y 4.5 por 2 por 0.29, me queda un volumen de 2.61 metros cúbicos. Entonces ya puedo calcular la fuerza boyante, porque la fuerza boyante será entonces 1000 por 9.8 por 2.61, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden corroborar las unidades, ¿verdad? Pero sí, recuerden que para que esta fuerza me dé en newtons, ustedes deben de sustituir siempre la densidad en kilogramos metro cúbico, una gravedad en metros por segundo cuadrado y un volumen en metros cúbicos. Siempre,
deben de sustituir esos tres datos en esas unidades para que ustedes obtengan una fuerza de empuje en newtons. Entonces, si hacemos esta multiplicación, 1000 por 9.8 por 2.61, esto me queda una fuerza de empuje de 25.578 newtons. Esa es la fuerza de empuje, ¿verdad? Entonces recuerden que es una fuerza bastante grande porque estamos hablando de una lancha con muchas personas, ¿verdad? O sea que la masa no esperen que sea una masa pequeña, sino que una masa más o menos considerablemente grande. Mucho ojo con esto, si aquí nos hubieran dicho de que la lancha está en el océano, entonces la densidad del fluido cambiaría porque la densidad del agua dulce es diferente que la densidad del agua salada. Entonces creo que la densidad del agua dulce es 1000, que es la que estamos utilizando, y la densidad del agua salada creo que es 1030. Entonces, si fuera que estuviera la lancha en un océano o en un mar, entonces aquí ustedes tendrían que utilizar la densidad del océano, en este caso 1030, ¿verdad? Y la fuerza bullante cambiaría, lógicamente. Entonces la densidad del fluido importa para poder calcular la fuerza de empuje, ya que la densidad del fluido es la que nos permite saber cuánto vale ese super. Entonces, teniendo la fuerza de empuje, ya podemos nosotros conocer entonces la masa combinada, porque la masa combinada era la relación de fuerza boyante entre la gravedad. Entonces, hacemos la sustitución acá, sería entonces la fuerza, perdón, la masa combinada sería en este caso la fuerza boyante entre la gravedad. Entonces Mc sería los 25.578 newton dividido entre la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Recuerden, newton sobre metros por sobre segundo cuadrado nos va a dar como resultado kilogramos, o sea que Mc nos va a dar como resultado kilogramos. Y la masa combinada nos da de 2.610 kilogramos. ¿Sí? Entonces, para que tengan una idea, más o menos una persona promedio anda pesando 70 kilogramos. Entonces podríamos hablar de que, pues, al menos en personas podrían andar alrededor de unas 20 y pico de personas, ¿no? Hoy tomando en cuenta, lógicamente, el peso del buque, ¿verdad? Entonces, pero sí es un valor aproximado, lógicamente. Aquí estamos solamente analizando los efectos de flotabilidad, pero hay otros factores que pueden incidir también en calcular M. Pero para efectos de lo que estamos viendo, ese sería el resultado y el procedimiento que ustedes deberían de realizar. Ok, hay otra aplicación también que podemos darle a la fuerza de empuje, que fue con la que se hizo famoso Arquímedes. Y vean que aquí nos habla de una corona. Nos dice que una corona eh, que tiene una masa de 0.20 kilogramos se sumerge en agua y nos dice que su peso aparente es de 7.3 newton. Y nos pregunta si la corona es de oro puro. Recuerden que con esto se volvió famoso Arquímedes, ¿verdad? Ya que gracias a este experimento él logró determinar la densidad de los objetos, y sabiendo la densidad de los objetos podía determinar, pues, tentativamente de qué metal estaba elaborado el objeto, en este caso la corona, ¿verdad? Entonces, eh, la pregunta es cuál fue el procedimiento que realizó para poder determinar si una corona era de oro puro o no. Entonces, este procedimiento, como les digo, va enfocado en la densidad. Entonces, nosotros sabemos por tabla, vamos a ver cuánto es la densidad del oro, ¿verdad? Entonces, densidad del oro, la densidad del oro, tiene una, vamos a ver, eso ustedes lo pueden encontrar en el libro de texto, ¿verdad? A ver, densidad del oro, creo que anda en 18.800, pero quiero darles el dato preciso, yo les digo cuánto es.
densidad del oro vamos a ver, densidad del oro. Ok, aquí tengo la densidad de algunas sustancias comunes y aquí nos dice la densidad del oro. La densidad del oro es, vamos a escribirlo por acá, densidad del oro es 19.3 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. O sea que esto es unos 19.300 kilogramos por metro cúbico. Entonces, sabiendo esa densidad, que era fácilmente calculable, recuerden que eso lo pudo haber hecho Arquímedes pues tomando un pequeño cubo de oro, midiendo su volumen, calculando su masa, y pues sabemos que la densidad en términos generales, la densidad volumétrica es la relación masa por unidad de volumen. Entonces, la densidad, sabiendo el volumen de un objeto y la masa, es fácil calcular su densidad. Entonces, lo complicado es calcular el volumen de una corona, ¿verdad? Ya que la corona, pues, creo que en algún momento todos nos ha tocado ver cómo es una corona y trae figuras irregulares, su volumen es indefinido y pues la única manera factible que se puede estimar referente al volumen que se ocupa es aplicando el principio de Arquímedes. Entonces ahí fue donde él pues se le dio esta gran utilidad, ¿verdad? Entonces volvamos al principio, ¿no? Entonces ya teniendo la densidad, entonces ahora la misión que tenemos nosotros es calcular esa masa de la corona sobre ese volumen de esa corona. Entonces vean, la masa de la corona ya nos lo dan, nos dice que la masa de la corona es 0.80, o sea que este dato ya lo conocemos. Entonces lo único que necesitamos conocer ahorita es el volumen de esa corona, cómo calcular el volumen de la corona. Entonces lo que hizo Arquímedes fue bastante sencillo. Si, por ejemplo, bueno, aquí él estimó esta masa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estimó esa masa? Pues lógicamente colocó, supongamos que aquí está la corona y ahí está la corona suspendida en esta cuerda, pues colocó algún sistema acá para detectar a través de alguna balanza o algo, ¿no? Eh, ¿Cuál era el registro de la masa que se estaba dando ahí? Y por ende el peso, ¿no? Entonces, a este peso le llamó el peso real, ¿verdad? El peso del objeto suspendido en el aire. Y también colocó a esta corona, pero esta vez lo colocó dentro de un recipiente sumergido con agua, vamos a suponer que es agua. Y lo interesante de esto es de que cuando él colocó la corona en el agua, detectó de que el peso había cambiado y ahora el peso era menor. Entonces a él a ese peso le colocó peso aparente. Peso aparente. Entonces, les voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínense que el peso real que él había obtenido sea de 10 newton y que cuando esta corona la haya sumergido en el agua, el peso aparente ahora le dé de 8 newton. Entonces la pregunta es por qué en el aire la corona pesa 10 y en el agua ahora solo pesa 8. Entonces creo que la respuesta es bastante lógica de acuerdo a esto que hemos venido hablando, ya que como les digo, Arquímedes descubrió de que todo objeto que se sumerge en un fluido recibe una fuerza de empuje que va hacia arriba. Entonces vean, si el peso real es 10 y el peso aparente es de 8, es porque muy probablemente hay una fuerza de empuje hacia arriba que valga esos 2 newton, que ya no está registrando el sistema de registro de pesos cuando este objeto está sumergido en agua. Entonces, esa fue la ecuación básica que definió Arquímedes para encontrar la fuerza de empuje a través de estos pesos. Y se dice que la fuerza de empuje en términos generales va a ser el peso real menos el peso aparente. Entonces aquí estos datos yo me los inventé, vamos a poner los datos reales
vamos a calcular cuánto es el peso real y vamos a colocar cuánto vale el peso aparente. Vean que aquí nos habla de un peso aparente que está registrando, que es de 7.3 newton, o sea que aquí este es 7.3 newton. Y la pregunta sería, ¿cuánto sería el peso real? El peso real, pues, sería multiplicar la masa por la gravedad. La masa ya no lo da, que es 0.80. Entonces aquí sería 0.80 por 9.8. Entonces, si calculamos ese peso real, 0.80 por 9.8, nos da un resultado de 7.84. 7.84 newton. Entonces, ¿cuánto va a ser la fuerza de empuje? La fuerza de empuje va a ser 7.84 newton menos 7.3 newton. Y si yo resto esto, me queda 7.84 menos 7.3. Me queda, 7.84 menos 7.3. Me queda 0.54 newton. Y esto es la fuerza de empuje. Esta es la fuerza de empuje que está recibiendo esa corona como un vector, ¿verdad? Es un vector fuerza, de hecho, ¿no? Que va hacia arriba, ¿no? Esta fuerza de empuje que va hacia arriba, ¿no? Del orden de 0.54, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo calcular la fuerza de empuje, peso real menos peso aparente. La pregunta es, ¿por qué quiero conocer la fuerza de empuje? Recuerden que la fuerza de empuje también puede ser expresada como la densidad del fluido, gravedad, por el volumen sumergido o volumen desplazado. Pero si la corona está totalmente sumergida, ojo con eso, si está totalmente sumergida, entonces el volumen sumergido, mucho ojo con esto, es igual al volumen del cuerpo. Entonces, si yo sumerjo totalmente un objeto en un fluido, el volumen sumergido es exactamente el volumen del cuerpo. O sea que yo puedo conocer el volumen sumergido, que en este caso sería prácticamente el volumen de la corona, que es lo que ando buscando, despejando este término y pasarlo a dividir y decir que el volumen de la corona, que sería el volumen sumergido, es la relación entre fuerza boyante sobre densidad del fluido por gravedad. Paso este término a dividir. Entonces el volumen de la corona sería la fuerza de empuje, que son los 0.54 newton, dividido entre la densidad del fluido, que son 1000, por los 9.8, que es la gravedad. Entonces aquí sería 0.54 entre 1000 por 9.8. Y eso me queda un volumen de 5.51 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Ese es el volumen de la corona, ¿verdad? Entonces ya podemos conocer la densidad. Entonces vamos a calcular la densidad sustituyendo aquí los valores, ¿verdad? Entonces ya sabemos cuánto es la masa de la corona. La masa de la corona es 0.80 kilogramos. Ya sabemos el volumen, que es 5.51 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Y si yo calculo esa relación, me queda una densidad de 14.518.51 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vean, si esta es la densidad que de acuerdo a lo que está registrando Arquímedes fue lo que le resultó, vean que no es igual la densidad que calculamos acá con la densidad del oro. Entonces este fue el método sencillo que él encontró para poder decir de que la corona había sido de una manera u otra alterada, ya que la densidad que registró no es igual o ni siquiera cercano al valor de la densidad del oro, que es 19.300 kilogramos metro cúbico. Entonces aquí él, a través de ese experimento, le demostró bueno, en este caso al rey, de que la corona había sido alterada, de que le habían hecho alguna aleación rara donde pues le habían robado ciertas secciones de oro. Entonces vean que a través de este principio también se puede conocer el comportamiento de los objetos
y de qué densidad están compuestos a partir de un simple análisis de fuerzas de empuje y de encontrar las relaciones del objeto pesándolo en el aire con objetos sumergidos en un fluido determinado. Ok, entonces aquí terminamos el tema de estática de fluidos. Recuerden que también, y esto es otro tema muy útil, ¿verdad? Que se puede dar uso para el tema de Arquímedes, y es el hecho de que cuando nosotros hacemos un análisis con Arquímedes, siempre estamos bajo este escenario. Vean que acá voy a aprovechar esta ecuación que está aquí, y vean que siempre que un objeto esté en reposo, la fuerza de empuje va a ser igual al peso. O sea, siempre que el objeto esté flotando en un fluido, la relación de fuerzas que ustedes van a encontrar siempre va a ser una fuerza de empuje igualado al peso. Entonces la pregunta es, ok, ya sabemos que la fuerza de empuje, vamos a suponer un escenario, ¿verdad? De, de un objeto, vamos a tratar de representarlo lo mejor posible. Fíjense que aquí está el agua, o no agua, sino cualquier fluido en general. Puede ser cualquier fluido en general. Y vamos a suponer de que un objeto está, vamos a suponer una esfera, ¿no? Una bola que está flotando por ahí, ¿verdad? Entonces, si anda flotando esta esfera sobre este fluido, entonces, lógicamente, surgen fuerzas, ¿verdad? Una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de empuje, una fuerza debida al peso. Vamos a tratar de representarla con color rojo. Ok, entonces por aquí viene el peso. Y entonces, pues por acá tenemos la fuerza de empuje que va hacia arriba, tenemos el peso que va hacia abajo. Y entonces decíamos de que la fuerza de empuje es igual al peso, ¿verdad? En un escenario cualquiera. Entonces, sabemos que la fuerza de empuje es la relación densidad del fluido, gravedad, por volumen desplazado. Y sabemos que el peso, en términos generales, es masa por gravedad, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo jugar con estas ecuaciones, verdad? Entonces vean que yo la masa del objeto puedo aprovechar de que, como sé que el objeto tiene masa, pues yo puedo decir de que la densidad de ese objeto, y ojo con eso, voy a colocarle aquí densidad del cuerpo, ρ sub c, va a ser la masa sobre el volumen del cuerpo, ¿verdad? Entonces vean que yo puedo despejar para la masa y decir que la masa es la relación densidad del cuerpo sobre, perdón, no sobre, porque el volumen pasa a multiplicar, sería densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Entonces yo puedo decir, en vez de colocar m, yo voy a poner esta expresión que está aquí. Entonces w podría ser densidad del cuerpo, volumen del cuerpo por gravedad. Entonces vean, si yo igualo esto, entonces yo puedo decir de que fuerza boyante, que es esto, sería densidad del fluido, gravedad por volumen desplazado, es igual al peso, que es masa por gravedad, pero también lo puedo expresar así, sería densidad del cuerpo, volumen del cuerpo por gravedad. Entonces vean que en esta igualación de ecuaciones yo puedo cancelar la gravedad y voy a redistribuir y voy a dejar en el lado izquierdo la densidad, en el lado derecho el volumen. Entonces voy a pasar la densidad para acá, entonces me va a quedar densidad del fluido entre densidad del cuerpo igual al volumen del cuerpo, que lo dejo aquí, y el volumen desplazado lo paso a dividir. Y esta ecuación, muchachos, es muy útil, ya que con esta ecuación nosotros podemos también estimar la densidad del, del cuerpo, simplemente sabiendo qué porcentaje del volumen desplazado está sumergido en un objeto. Imagínense que yo les dijera, en este mismo ejemplo, que toda esta sección de aquí, voy a señalar con esta región así, que toda esta sección que está sumergida representa el 30% del volumen del cuerpo total, o sea que el 70% está sumergido y
y el 70% está flotando. Entonces, si el 30% está sumergido, yo puedo decir sin ningún problema que el volumen desplazado es el 30% del volumen del cuerpo, o sea, 0.3 del volumen del cuerpo. Ok, entonces, si yo sé que el volumen desplazado es 0.3 del volumen del cuerpo, imagínense que este fluido que está aquí es agua. Entonces, yo puedo decir, utilizando esta ecuación que está aquí, de que la densidad del fluido, que en este caso es agua, sabemos que sería 1000, entre la densidad del cuerpo, que es lo que ando buscando, sería el volumen del cuerpo entre volumen desplazado, que sé que es el 30%, o sea, 0.30 de volumen del cuerpo. Y vean que aquí ocurre algo interesante. Cancelo el volumen del cuerpo y lo que me queda es algo así. 1000 entre densidad del cuerpo igual a 1 entre 0.3. Entonces, si yo calculo cuánto es 1 entre 0.3, me da 3.33. Todo esto me da 3.33. Entonces yo podría decir de que 1000 es igual a 3.33. Esta densidad del cuerpo lo paso a multiplicar, me queda por acá. Y entonces la densidad del cuerpo sería 1000 entre 3.33. Y si yo hago esa relación, me queda que la densidad del cuerpo es de 300 kilogramos por metro cúbico. Vean que esto tiene sentido. Tiene sentido, ¿por qué? Porque recuerden que para que un objeto flote, la densidad del cuerpo, ojo con eso, la densidad del cuerpo debe ser menor que la densidad del fluido. Esta es la condición para que el objeto flote. Para que el objeto se hunda, la densidad del cuerpo debe ser mayor que la densidad del fluido. Entonces, tiene sentido de que la densidad del cuerpo me dé 300 y la densidad del agua sea de 1000. Por eso el objeto flota. Entonces, vean que a través de esta ecuación sencilla y solo hablando de pequeños porcentajes, ustedes pueden conocer también cuál es la densidad del cuerpo y decir si el objeto flota o no, o se hunde a través de esta relación. Muchas gracias.